Saludos mis hermanos y amigos, les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio, trayendo como cada semana una palabra del Señor. Esta semana voy a traer un estudio acerca de la consecuencia de la caída del hombre. Voy a hablar un poquito más claramente y más específicamente para que aquellos que no han podido entender completamente de cómo fue el hombre creado y por quién fue creado, que fue creado por Dios, podamos tener un poquito, o no un poquito, un mejor entendimiento, y de esa manera nosotros podamos acercarnos con ese conocimiento a aprender más de la creación del hombre. Son esos estudios que nos van a ayudar a crecer y a tener ese entendimiento, esa comprensión más claramente acerca de la creación del hombre. Voy a ir directamente al estudio porque es un poco largo y no voy a tomar mucho tiempo, simplemente voy a empezar a hablar acerca del estudio, pero primeramente voy a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo, y a pedirte, Padre, que tú permitas que tu Santo Espíritu hable a través de estos estudios y que podamos tener entendimiento, discernimiento y conocimiento para poder aprender de tu palabra, la cual nos va a ser de gran bendición y nos va a servir de edificación para nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén. Estudio de la consecuencia de la caída del hombre. Ese es el tema del estudio de esta semana. Todos sabemos que la historia acerca de Adán y Eva, de la desobediencia, lo cual causó la división del hombre y Dios. La mayoría creen que el hombre fue creado por Dios. Digo la mayoría porque hay unos cabezones que todavía piensan que el hombre vino de una evolución. Algunos piensan que viene del mono y diferentes disparates, yo diría. Pero todos sabemos, los que conocen la verdad, de que hemos sido creados por Dios, porque lo dice la palabra de Dios, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que podemos poder entender en este estudio es de que el hombre caminó delante de Dios en santidad y pureza, pero que por la desobediencia y la transgresión voluntaria falló del Edén de pureza e inocencia y cayó hasta la profundidad del pecado y de la iniquidad. Y como consecuencia, toda la humanidad es pecadora, rendida a servidumbre de Satanás, porque Adán, una vez que cayó, le dio el dominio de la tierra a Satanás. Por eso es que toda la humanidad es pecadora, no por fuerza, sino por elección, formando en iniquidad y completamente vacíos por naturaleza de esa santidad que la ley de Dios requiere. Positivamente inclinados al mal, culpables y sin excusa, justamente merecido la condenación de un Dios justo y santo. En otras palabras, mis hermanos, el hombre caminaba con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Pero debido a la desobediencia de Adán y de Eva, vino el pecado y la muerte. Y entonces
vino la desunión. El hombre fue echado del Edén y ya no tenía esa coinonía con Dios, no tenía esa comunión como Adán y Eva tenía al principio de él desobedecer. Entonces, claramente podemos ver que lo que ha dividido al hombre de Dios es el pecado y la muerte, por consecuencia de la desobediencia. Aunque Adán fue creado a la imagen de Dios, colocado en un ambiente ideal y dotado de todo lo que necesitaba, Adán se rebeló contra Dios y desobedeció su mandamiento. El resultado del pecado de Adán fue vergüenza, culpa, alejamiento y muerte, no solo para él mismo, sino para toda la humanidad. La consecuencia del pecado de inmediatamente del pecado de Adán y Eva fue la de un sentimiento de vergüenza. ¿Por qué un sentimiento de vergüenza? Porque podemos leer que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron hojas para taparse. O sea que ya tenían ese conocimiento de la maldad y de esa vergüenza. Se escondieron de Dios porque repentinamente fueron conscientes de su desnudez. La vergüenza los llevó al temor. Ellos querían el conocimiento experimental del bien y el mal, pero el tentador le hizo creer que al comer del fruto ellos serían como Dios. Aquí vemos cómo Satanás engañó sabiamente a Eva, porque al final Adán y Eva obtuvieron solamente el conocimiento del mal y no también del bien como ellos querían, porque no pudieron alcanzar el conocimiento del bien. Leamos Génesis 3:5, donde claramente Satanás le dice que conocerían el bien y el mal. Dice, sino que sabes Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recordemos que ellos solamente obtuvieron el conocimiento del mal. Si ellos hubieran obedecido a Dios, entonces ellos hubieran tenido la experiencia de poder conocer el conocimiento del bien con conocimiento del mal, de la misma manera en que Dios lo conoce y lo aborrece. Lean Génesis 3, del 7 al 13, donde usted va a tener más conocimiento acerca del bien y del mal. Un punto muy importante de hablar en este estado moral de Adán. Cuando Adán fue creado a la imagen de Dios, él participaba de un carácter santo y justo, ya que la santidad y justicia están entre los atributos fundamentales de Dios. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En otras palabras, cuando Dios había completado la creación, todo lo creó y era perfecto, porque Dios lo hace todo perfecto. Adán mismo fue creado en un estado de santidad que todavía no había sido confirmado, porque aún no había sido probado. Por esa razón fue que Dios llevó a Adán al Edén para probar su santidad. Adán tenía un estado libre de maldad. Una de las consecuencias más desastrosas de la caída del hombre fue la muerte. Dios había prevenido, porque el día que él comiese, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Había dos árboles en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora bien, Adán y Eva voluntariamente comieron del árbol y de la ciencia, que los llevó al conocimiento de la maldad. Y
al conocimiento de la muerte. Como Dios había advertido, ellos fueron echados del huerto, del árbol de la vida y de la presencia de Dios. En otras palabras, Adán estaba siempre en la presencia de Dios, hablando, compartiendo, hasta que desobedeció y perdió todo. Adán no murió físicamente de inmediato. De hecho, él vivió 930 años, pero el proceso de enfermedad y de mortalidad comenzó en el momento en que él pecó. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las escrituras identifican 3 categorías de muerte. Ellas son, número 1, muerte física, número 2, muerte espiritual y número 3, muerte eterna. Primeramente, la muerte física ocurre cuando el espíritu es separado del cuerpo y el cuerpo vuelve al polvo. Génesis 3:19. En la dispensación antigua, solo Enoc y Elías escaparon de la muerte física. Génesis 5:24 y Segunda de Reyes 2:11. Lo pueden leer y ahí lo van a encontrar donde lo dice, que ellos no vieron muerte. Ahora, en la nueva dispensación, solo aquellos que son tomados en el arrebatamiento de la iglesia escapan de la muerte física. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, léanlo. En el tiempo del ministerio de Jesús, Él resucitó a varias personas de los muertos y varios otros fueron resucitados bajo el ministerio de los apóstoles. No obstante, debemos de entender que más tarde estas personas que fueron resucitadas murieron de muerte natural. Juan 11, 43-44 y Hechos 9:40. Voy a continuar con la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios. Todos no renegados están apartados de Dios. Todos los no renegados están apartados de Dios por el pecado. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos pueden pasar de la muerte a la vida espiritual, recibiendo por fe la salvación en el Señor Jesucristo. Efesios 2, 4, 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Él nos compró con su sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 21, 22. También lean Romanos 5, 12 al 14. Muerte eterna. La muerte eterna es la condición de aquellos que están espiritualmente muertos, que parten de esta vida terrenal sin arrepentimiento de pecado y sin fe del Señor Jesucristo. La muerte eterna es el castigo de aquellos que son terminalmente incrédulos, impertinentes y desobedientes. Y esos son los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Esos son aquellos que todavía están viviendo en su propia voluntad, viviendo en el pecado desordenadamente. Ellos van a tener la consecuencia de la muerte eterna. Escuchen a aquellos que no han querido apartarse del pecado, lo que las escrituras dicen que le va a suceder. Segunda de Tesalonicenses 1,
7 al 10 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribulación a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El juicio a la muerte eterna, también llamada segunda muerte, tendrá lugar al final del milenio, ante el gran trono blanco de Dios. Será un juicio para pecadores solamente. El juicio de las obras de los creyentes será en el arrebatamiento. Apocalipsis 20, 11, 15. El juicio ante el gran trono blanco dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o la muerte eterna. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En otra palabra, mis hermanos y amigos, lo principal que un ser humano tiene que luchar es que su nombre esté escrito en ese libro de la vida. Y de la única manera que su nombre puede ser escrito en ese libro de la vida es cuando usted se arrepiente del pecado y viene a los pies de Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador, y automáticamente su nombre será escrito en el libro de la vida. Y en aquel día usted va a tener la oportunidad de vivir por la eternidad y no ser echado en el lago de fuego por la eternidad, que eso va a ser terrible. Todo esto que dice la Biblia le va a suceder a aquellos cuales no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que todavía siguen viviendo en desobediencia, haciendo su propia voluntad y confiando en sus esfuerzos y no en el poder de Dios. Mis hermanos, mis amigos, es algo muy serio lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí, de que es necesario que el ser humano tome una decisión. Dios nos dio un libre albedrío para que nosotros escogiéramos el camino que queramos coger. Pero también tendremos consecuencias. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea que si usted sigue viviendo en el pecado, su consecuencia es la muerte. Y es la muerte eterna. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. O sea que, amigos que me escuchan, es algo de importancia que tú tienes que decidirte antes que sea demasiado tarde. Porque ya Cristo está a la puerta. Mira cómo están las cosas en el mundo. Diariamente hay problemas, dificultades, injusticias, inmoralidades, que el mundo mismo no sabe cómo controlarla. Pero es porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra y estamos viviendo en tiempos postreros. En otras palabras, ya Cristo está a la puerta y viene a buscar a su iglesia. Y todo aquel que no pertenece a la iglesia de Jesucristo se quedará aquí y entonces va a sufrir
la ira de Dios. Así que yo espero que el amigo que me escucha, que tú reflexiones y pienses seriamente y tome una decisión por tu vida. Porque o le servimos a Dios o le servimos al diablo. Y creo que es mejor servirle a Dios, porque Él nos creó para que nosotros viviéramos con Él eternamente. Pero Satanás se rebeló contra Dios y Él será castigado, igualmente aquellos que lo siguen a Él. Dios les continúa bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Será hasta la próxima. Le damos gracias por su sintonía. No se olviden de levantarle un dedito para que el video siga rodando para otros lugares, se lo sigan enseñando, y de esa manera otras personas puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios y puedan tomar la decisión de buscar el camino correcto, que es Jesucristo. Él lo dice muy claramente en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que, mis hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos.